de Dios, la palabra de Dios, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que es más, que tiene un filo, ¿no?, de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra, hermanos, que ya más o menos 2000 años, algo más, vamos a ver, 2020 años vino Jesucristo acá a esta tierra con un solo propósito de salvar las almas. Señor Jesús dice en su palabra: yo no he venido a condenar al mundo, sino a buscar a los pecadores. Señor Jesucristo vino a buscar, y un día, hermanos, nos encontró. Amén. Un día me encontró a mí, hace más o menos 40 años aproximadamente. Yo no sabía nada de él, no conocía nada de él. Hacía mi vida normal, como el mundo lo hace. Y cuando venían a predicarme la palabra, yo le decía: pero yo no he hecho daño a nadie. Efectivamente, yo no he hecho daño a nadie, ¿no? Pero hay algo que todos nosotros decimos: yo soy muy buena persona, pero nunca nos calificamos que a veces somos maliciosos. Pecado. Yo era bien malicioso, pensar cosas, pero no había hecho mal a nadie, pero pensaba mal de otra persona. Pero pensaba, decía, también, si otra persona prosperaba, como que tenía envidia que esa persona que prosperaba, y yo no sabía que eso era pecado. Gloria al Señor. Y un día el Señor me alcanzó, me dijo: quiero que conozcas todas estas cosas. En realidad, cuando conocí la verdad, cuando el Señor me abrió los ojos, me libertó, comencé a palpar y ver todas las cosas negativas que yo hacía. Hasta a veces, cuando uno es necio, tu padre te dice algo y no le haces caso. ¿Cuántas veces mi padre me dice: vas a hacer esto? Pero en vez de hacerlo, me voy a otro sitio. Y así, mucha gente dice: no, yo no he hecho a nadie. Una vez, yo le estaba predicándole a un ex compañero, que ahorita también él ya más o menos me da, un poquito mayor que yo. Y comienza a cuestionarme, porque nosotros cuando predicamos hablamos del amor de Dios. Él me dijo: pero si Dios es amor, ¿por qué hay tantos niños abandonados, tantos niños que a veces pasan hambre? Hay tantas personas que sufren. Les pregunto: ¿es culpa de Dios? No es culpa de Dios. Dios ya nos da el testamento para guiarnos y cómo hacer. Porque sufren muchos niños. Por ejemplo, yo conocí a unos niños que sufrían. El padre trabajaba, pero todo su dinero gastaba en vicios, y los niños sufrían. Entonces, como el mundo es manejado por el diablo, por Satanás, hace a su manera que todas las cosas salgan mal.
Un día también otro compañero me dice que su hijo se había era un joven catequista. Un día me dice: Canales, dime, ¿es verdad que el mundo es manejado o gobernado por el diablo? Sí, le digo. Para que te ilustre más, lee Mateo capítulo 4 y vas a ver que como al mismo el dueño del reino de los cielos, el dueño de todo este mundo, después de 40 días de ayuno, Satanás le llevó a ofrecer el reino. Este reino es mío. Si tú te postras y te arrodillas y me adoras, yo te voy a dar todo este reino. Entonces le digo que este mundo está manejado por Satanás, por el diablo, que es el enemigo de Dios. Gloria sea al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Filipenses capítulo 3. Versículos 18 y 19. Vamos a lectura, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Gloria a Dios. El tema de esta mañana es los enemigos de la cruz de Cristo. Gloria sea al Señor. Como vemos, hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipo, hace un llamado a los cristianos tener cuidado de aquellas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Esas personas que son enemigos de la cruz de Cristo, hermanos, no solamente son personas inconversas, también hay dentro de la iglesia. ¿Quiénes son esos que están dentro de la iglesia? A pesar de que no creen totalmente las obras del Espíritu Santo, por ejemplo, no creen, y luego las obras que Jesucristo hace no es tan claro para su vida. En una oportunidad, por ejemplo, muchos creen que en estos tiempos ya no hay milagros, pero yo sí le puedo decir que hay milagros en este tiempo. Pero ¿quién hace esos milagros? No hace el hombre esos milagros. Solamente el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, puede hacer esos milagros. Amén. Gloria sea al Señor. Una oportunidad pasó un milagro con una niña. Una niña que estaba muy enferma, y por las oraciones de la sierva de Dios sanó. Entonces, ¿qué hace la mamá de la niña? Le dice: señora, mi hija me ha contado, usted le ha hecho sanar de tal forma que la niña le contó. ¿Cómo? ¿Qué pasó, hijita? Le dice. Y no, mamá, la abuelita estaba rece y me pasó todo, le dice. Entonces la señora viene y le dice: señora, me han dicho que si yo no le pago el trabajo que usted ha hecho,
mi niña va a empeorar. Y la hermana le dice, yo no le sanaba a tu hija. Yo no le sanaba a tu hija. El que ha sanado es el Señor. ¿Y por qué me vas a pagar al Señor? Si yo no le he sanado, págale al Señor. Pero la señora dice, ¿pero cómo le voy a pagar al Señor? Fácil. Entrega tu vida, cree por medio del Señor que tu hija sanó. Pero a veces no aceptan. Son enemigos de cruz de Cristo. Porque no creen, a pesar de que a su niña le han sanado, no creen. Enemigos de cruz de Cristo. Porque no aceptan. Por eso que debemos dejar bien claro algo que es muy importante. No hay evangelio ni cristianismo sin cruz. El evangelio y el cristianismo siempre tienen que cargar su cruz, esa cruz de Cristo. Gloria sea al Señor. 1 Corintios capítulo 1:18 dice, porque la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Gloria sea al Señor. Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando el apóstol Pablo todavía no creía en las cosas de Dios. Apóstol Pablo perseguía a los cristianos, pero un día, cuando está él hacia Damasco, camino hacia Damasco, se le aparece el Señor, de tal manera que le tomó. Pablo se encontró ahí con el Señor y fue transformado, fue cambiado, fue una nueva criatura. Y él dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Un cambio rotundo, un cambio radical, porque el Señor lo encontró. Gloria a Dios. Por eso, más antes, para el Pablo, la palabra de Dios, la cruz de Cristo, era locura, no entendía. Pero el momento que cuando el Señor llegó a su vida, él, transformado, cambiado, pudo declarar y fue uno de los hombres más grandes que, hermanos, llevando las buenas nuevas a todos los lugares. Gloria al Señor. Entonces, vamos a la cruz de Cristo. Primero, la cruz de Cristo es un símbolo, primeramente, un símbolo de perdón, justificación, salvación y redención. Es un símbolo, como dice, de perdón, de justificación, de salvación y de redención. Gloria al Señor. Hay todavía en estos tiempos, hay personas que dicen, cuando hablamos de perdón, dicen, no, yo no lo puedo perdonar porque tanto daño me ha hecho que nunca lo voy a perdonar. Pero tampoco nunca llegarás plenamente a conocer la vida eterna. Gloria sea al Señor. Entonces, vemos que, hermanos, el perdón es un símbolo que es muy importante en la vida del cristiano, de los hijos de Dios. ¿Qué es el perdón? ¿No? ¿Qué cosa es el perdón? ¿Cómo entendemos perdón nosotros? ¿No? El perdón es dejar atrás todo, dejar atrás el rencor, dejar atrás el odio, dejar atrás, hermano, todo el resentimiento, aunque te haya hecho daño. Pero, hermano, si realmente el Señor abre tu corazón, vas a perdonar. Yo conocí a una persona. Esta señora fue fiscal de la nación, Nelly Bardales. Su esposo también fue un gran abogado. Y Nelly Bardales tenía una hermana que se llamaba Mirna Bardales. Le prediqué el Evangelio y que tenía que perdonar a alguien. Ella me dijo,
yo nunca voy a perdonar a tal fulano. Yo no sé lo que habrá pasado, pero mi hijo, nunca lo perdonaré. Y yo le decía, pero si no perdonas, tampoco el Señor te va a perdonar las cosas que tú has hecho. Si quieres tú ser perdonado por Dios, tienes que perdonarle. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 2, el verso 13 a 15, nos dice la palabra de Dios: si a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Glorias al Señor. Hasta aquí el enemigo, el diablo, estaba que ya lo gané, ya mira, ya murió. Entonces, pero Él, nuestro Señor Jesucristo, se exhibió públicamente. Los hombres de aquel tiempo lo vieron, pero hermanos, luego, al tercer día resucitó. Al resucitar, venció todo. Gloria sea nuestro Dios. Venció todo. Por eso que con esa muerte nos perdonó todos esos pecados que nosotros hasta ahí cargábamos. Por eso el verso 13 de lo que hemos leído dice que vosotros, estando muertos en vuestros pecados e incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos a todos los pecados. Entonces, al perdonar esos pecados, ¿qué pasa? Nos declara justos. Nos declara justos. Ahora, cuando ya nos declara justos, ¿qué es justificación para nosotros? La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo al pecador. Pero cuando tú crees que es Jesucristo, ¿no? Pero si no crees, sigues cargando. Primeramente, cuando perdonas, te declara justo. Cuando te declara justo, ya eres libre. Ya eres libre. Por eso la palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad os hará libre. Gloria sea al Señor. Entonces, son declarados justos. Gloria a Dios. Y también nos dice la palabra de Dios que más importante en nuestra vida que nosotros llevamos es la salvación. A ver, ¿cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos son salvos aquí? Gloria a Dios. Aleluya. La salvación es por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La salvación es la liberación, ¿no? Es la liberación de las consecuencias del pecado. El Señor nos salvó. Y dice, cuando la palabra de Dios dice que de tal manera que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino por ese amor, por ese gran amor que tenía hacia nosotros, ese gran amor que tenía a la humanidad, a su creación. Primeramente, cuando el pueblo de Dios estuvo esclavos en Egipto,
Dios liberó a través de un líder que es Moisés y trajo a la tierra prometida. En esa tierra prometida, Dios le entregó a cada uno de ellos lo que le correspondía, su promesa, la promesa de Dios a Abraham, el padre de la fe. Después de sacar del Egipto, trajo a tierra prometida, Él los entregó. Y también, hermanos, para nosotros que somos israelitas espirituales, hay una tierra prometida. En lo que estamos nosotros, como ese pueblo de Israel, estuvo en el desierto 40 años, quejándose de tantas cosas. De igual manera, nosotros estamos caminando, quejándonos de tantas cosas, pero también estamos hacia la tierra prometida que Jesús nos prometió. Esa tierra prometida es reino de los cielos, donde Dios nos promete la vida eterna. Por eso ya, para todos aquellos que creen en la cruz de Cristo, creen en Jesucristo, que fue crucificado y muerto y resucitó al tercer día, ya tiene ganado la vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, los enemigos de la cruz de Cristo son las personas que rechazan la obra redentora de Cristo, lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nunca hay personas creyentes también están incluidos en ese rubro de rechazar, porque no creen totalmente. Dice, ser enemigos de la cruz significa menospreciar o rechazar la obra redentora de Cristo, confiado en méritos propios o filosofías humanas en lugar de la gracia de Dios. Hay muchos hombres, mucha gente cree en las filosofías humanas. Mucha gente cree que no hay salvación. Mucha gente cree en evolución, no en creación. Realmente esa gente, esas personas están perdidos. Gloria al Señor. También son aquellas personas que creen que pueden ser salvos tomando el camino que no tenga que pasar por la cruz de Cristo. Gracias, mamá. Algunos dicen, no es necesario que yo vaya a una iglesia, no es necesario que yo pertenezca a una religión. Acá no hay religión, acá no hay, hermano, solamente es Jesucristo el que nos invita, que podemos creer en Él. Pero no hay un camino que lleve a la vida eterna. Hermanos, primero, el que quiere llegar a la vida eterna tiene que creer en Jesucristo. Tiene que pasar por la cruz de Jesucristo. Tiene que creer que ese hombre que ofrendó su vida por la humanidad. Colosenses 1:17 al 20 dice la palabra de Dios. Colosenses 1:17 al 20, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, hermanos. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como la que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Gloria a Dios. Entonces, claro, en la palabra de Dios, sin Jesús nada somos. Sin Jesús, hermanos, de frente nos iremos a la perdición, a la condenación eterna. Por eso en la palabra de Dios en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, solamente Jesucristo. Gloria a Dios. Solamente en Jesús podemos ser salvos. Segundo, la cruz es un símbolo de sacrificio, de consagración y de compromiso permanente para nosotros. Vamos un ratito a Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 34. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una invitación. Nuestro Señor Jesucristo tenía una misión que cumplir. Para poder cumplir esa misión, tuvo que rendir primeramente su voluntad a la del Padre Celestial. Por eso Lucas dice en el capítulo 22, 41, 42, y él se apartó de ellos a distante como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dios, Jesús, como hombre, como humano, no como Dios, está hablando con el Padre y está pidiendo, gloria a Dios, que al Padre: si quieres pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Sabemos que, hermanos, el Señor Jesucristo, de doble naturaleza, humana y divina, está hablando aquí como humano, como hombre, como nosotros. Pero la parte esencial de Jesús es Dios hecho hombre. Gloria a Dios. Este tenemos que entender, hermanos. Dios hecho hombre. ¿Cómo podemos saber que Jesús, Dios hecho hombre? La misma palabra no es en San Juan capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. El verso 14 dice que ese verbo, esa carne, ese moró entre nosotros. Ese verbo se hizo carne y moró entre nosotros, es Jesucristo. Se hace hombre por causa de nosotros, de la humanidad. Y para poder cumplir el propósito y su misión, el Señor tuvo que sacrificar su vida y crucificado. Hermanos, por eso nosotros debemos día a día cargar nuestra cruz y seguir a Jesucristo, que Él nos librará. Solamente Él nos puede dar la libertad, no hay otro. Y a veces en nuestra vida vienen problemas, dificultades, y a veces nosotros acudimos, hermanos, a hombres. A veces, siendo nosotros creyentes todavía, podemos acudir de repente personas como un abogado,
Pero si la palabra dice que tenemos abogado, si la palabra de Dios dice que Él es Jesucristo y nuestro abogado, gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, para cumplir, por eso el San Juan 19, 18 y 17 dice, y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado Calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron con Él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Por eso, hermanos, en esta mañana Jesús nos invita a seguir su ejemplo. Nos invita a tomar nuestra cruz, seguirle y estar dispuesto a rendir nuestra voluntad a Él, sacrificar nuestra soberbia, sacrificar nuestro orgullo, hermanos, sacrificar nuestra vanidad, cueste lo que cueste, si queremos llegar al reino de los cielos. Muy sencillo. Él nos dice, si sacrificamos todos esos obstáculos que nos frena o nos separa, amados hermanos, llegaremos a la presencia de Dios. En este tiempo, hermanos, a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, debemos ya olvidar primero la soberbia. Señor, dime la sabiduría, Señor, quita de mí la soberbia. Hay muchos cristianos que son soberbios todavía. Decirle, Señor, quita de mí el orgullo. El orgullo nos frena, el orgullo nos hace daño. Señor, la vanidad, la vanidad. Gloria al Señor. Y también, hermanos, al obedecerle al Señor, todo eso debe salir. Por eso, hermanos, muy importante, cuando nuestras reuniones, por ejemplo, el día jueves, tenemos para aprender, ¿no?, lo que Dios quiere de nosotros. El día martes tenemos una conversación con nuestro Dios. Ahí tenemos que presentarlo. Señor, quiero ser como tú. Quiero ser manso. Quiero ser humilde. Quiero ser, Señor, de un espíritu manso. Amados hermanos, y Él nos concederá, porque necesitamos acercarnos más y más, necesitamos que Él guíe nuestros pasos, necesitamos que Él nos hable, necesitamos su presencia siempre en nuestra vida para poder llevar nuestra vida como a Él le agrade. Pero si dice, hermanos, la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que pensar de que, ¿cómo viene la fe? Dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, estamos en este tiempo, hermanos, glorias al Señor, porque antes solamente cuando aquel tiempo, cuando yo conocí al Señor, cuando yo recibí a Jesucristo, solamente tenía mi Biblia, me compré mi Biblia y buscaba, y a veces cosas que no entendía, hay cosas que me parecía difícil de comprender, pero poco a poco voy entendiendo. Y para poder entender, tenía que comprarme un compendio de la Biblia, tenía que comprarme un diccionario bíblico,
de esas cosas. Pero hermano, ahora en este tiempo hay mucha facilidad. En este tiempo, por internet puedes encontrar todo lo que quieres saber. Todo lo que quieres saber. Hermanos, entonces, cuando el Señor nos dice, hermanos, pero cuando podemos saber tantas cosas por medio de internet, pero no hay nada igual que cómo conversar con Él y decirle, entregarle, Señor, esto es lo que tengo. Señor, esto es lo que me sucede. Señor, esto es lo que pasa. Es muy diferente. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, del momento como cristianos, hemos tomado la palabra de Dios como nuestra guía. Tenemos un compromiso que cumplir, tenemos un compromiso que hacer. Y ese compromiso no solamente queda venir acá los domingos, los martes o los jueves y estar escuchando o aprendiendo. No, también hay otro trabajo que Dios nos ha dado. Si realmente obedecemos esa cruz de Cristo, ese Cristo crucificado en Gólgota, hermano, también tenemos que llevar las buenas nuevas a otras personas que no saben, que no conocen. Yo creo, hermanos, últimamente estamos tomando evangelizar en las calles. Es muy importante para que escuchen los que no conocen la palabra de Dios. Para todas esas personas que todavía no conocen la palabra de Dios, también hay unas palabras para ellos. En el Evangelio del Señor Jesucristo hay una invitación también para ellos. El Señor dice que en este momento todavía no está en el redil, pero tiene que llegar a ese redil para también consagrar su vida al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, a veces en esos trabajos también los enemigos de la cruz de Cristo están enfocados en las experiencias espirituales y en las emociones. Por eso, el verdadero compromiso con el Señor es una vida rendida y consagrada al Señor. Gloria a Dios. Cuando no hay eso, vamos a dar lugar a otras cosas. Primero, estos son los que a veces causan desánimo, causan desaliento. Gloria al Señor. A veces no comprende, a veces no entiende, o algunos solamente están con los ojos hacia el pastor, con los ojos hacia el líder. Si el líder se equivocó en algo, e inmediatamente ya le está juzgando. ¿Cómo es esto? Pero el creyente verdadero, que realmente que está cargando esa cruz de Cristo, hermanos, estará siempre dando su apoyo constantemente, buscando transformar, buscando cambiar esas ideas, esos pensamientos negativos. Gloria al Señor. A veces podemos ver que muchos hermanos, a veces por esos motivos, se van. No me voy a otra iglesia, tampoco no sean otra iglesia, más bien se enfrían y están nuevamente como el mundo. Seguramente ustedes conocen algunos, o de repente muchos. Yo conozco varios. Glorias al Señor. Antes danzaba para el Señor, antes oraba en lenguas para el Señor, pero ahora, glorias al Señor, caminan con los cabellos pintados de 2 colores, caminan, o si es mujer, se ha cortado el cabello como varón, y ahí
agradándole al mundo, no más al Señor. Por eso, hermanos, debemos nosotros corregir en nuestra vida muchas cosas, pero esa corrección solamente viene de Jesucristo. Él es el único que puede cambiar y transformar vidas. Él es el único que puede solucionar nuestros problemas. En esta mañana quiero decirte, hermanos, si realmente usted está cargando su cruz, si realmente usted sabe que el Señor ya te perdonó, el Señor sabe que tú ya estás redimido, tú eres justo delante de Dios. Más, hermanos, comprenda, entienda que usted ya es salvo, usted ya ha sido perdonado. ¿Y cuál es su compromiso ahora si usted ya sabe que ha sido perdonado, si usted ha sido justificado, si usted ha sido salvado, si usted ha sido, hermanos, redimido? ¿Cuál es su compromiso ahora con el Señor? Solamente obediencia. Amada, obedece al Señor lo que te dice. Obedece, hermanos, hacer. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para los que hemos sido redimidos. Gloria a Dios. Por eso, en esta mañana les quiero decir, hermanos, en la vida cristiana, la obediencia es lo más importante. Hermanos, si nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, estaremos aptos y dispuestos ya, hermanos, decirle: Señor, heme aquí, estoy listo para llegar a tu reino. Gloria al Señor. Pero a veces pensamos ya, hoy día no, pero mañana, de repente pasado mañana, pero de repente no llegas pasado mañana ni mañana. ¿Qué será de tu alma? ¿Qué será del alma de ese ser humano que no ha preparado su vida para estar junto al Señor? Hermanos, ya para terminar, yo escuchaba un testimonio de un evangelista. Decía de que el 11 de noviembre, creo que fue, o septiembre, no recuerdo el mes, dice que cuando las Torres Gemelas estaban todavía los dos ahí, entonces en esas Torres Gemelas trabajaban mucha gente, miles de personas trabajaban ahí. Y ahora, a la hora de refrigerio, a la hora de almuerzo, salen a almorzar ahí. Ellos tienen un evangelista que se predicaba ahí, en ese lugar. Le entregaba el evangelio del reino, le decía: si realmente hoy día recibes al Señor Jesucristo en tu vida, serás salvo. Uno decía: no, todavía. Y a veces es peculiar que dice: no, yo soy muy joven, esos son para los viejitos. Pero ese día mucha gente rechazó, que no quería saber nada del evangelio. No, eso no es para mí. Y ese evangelista cuenta de que el día que predicó, el día siguiente, vuelan las dos Torres Gemelas. ¿Cuánta gente murió? Miles de personas murieron ahí. Algunos
un día antes tenían la oportunidad de recibir a Jesucristo, pero no lo recibieron, no quisieron. Y a veces así, hermanos, cuando uno no quiere, el tiempo no nos pertenece a nosotros, la vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Creador. Gloria al Señor. Entonces, nosotros sabemos que el Señor viene pronto. Nosotros sabemos que Cristo está ahí a las puertas. No sabemos, por eso Él dice que estemos preparados, porque no sabemos a qué horas viene. En la parábola de las vírgenes podemos ver de que, a pesar de que ellos han estado esperando, pero 5 habían descuidadas y 5 estaban listos, preparados. Dice la palabra que vino el esposo, mientras que las que estaban no preparadas fueron a comprar combustible. El Señor vino y entró con los 5 que estaban preparados. Y cuando regresaron las otras, tocaron la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. El Señor le dijo: no te conozco, hacedor de maldad. ¿Y cuál era la maldad? Que no estaban preparados, se habían descuidado. Dios no quiere que nos descuidemos de nuestra vida espiritual. Es muy importante para llegar al reino de los cielos. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Oremos. Padre Santo, Dios de los cielos, misericordioso, bondadoso Dios, Padre, Señor, tu palabra ha sido expuesto, bendito Dios, en esta mañana. Padre amado, Dios amado, sé que, Señor, tú siempre nos guías a cada uno de nosotros, nuestros pasos, Señor. Sé que siempre estás con nosotros, Señor, día a día, Padre. Por eso, Señor, todo dejamos en tus manos, bendito Dios. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a los que han escuchado tu palabra en esta mañana, bendito Dios. Para nosotros, Señor, sé que tú vives y reinas por los siglos de los siglos y nos ofreces una vida mejor que la vida terrenal. Padre mío, Dios mío, gracias, Señor, que en este momento, bendito Santo de los cielos, aquí está tu pueblo, aquí está lo que has llamado, lo que has redimido con esa sangre preciosa, Padre, Señor, agradecidos aquí en el lugar, en tu casa de oración. Padre, gracias, Señor, gracias, Padre. Pues también, Señor, te ruego que tú guardes y cuides a cada uno de ellos día a día, Señor, su vida y cada paso que da, Señor, sea prosperado, Señor, en victoria. Y también, Señor, los que tienen trabajo, Señor, bendícelo el trabajo. Los que tienen negocio, también que sean benditos su negocio, Padre mío, Dios mío, porque, Señor, tú eres un Dios de amor que, Señor, a los que buscan siempre los prosperas. A los que buscan a ti, Padre Santo, oh bendito Dios, Señor, le ayudas, Señor, para bien. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.